Capítulo 4. Reto recibido. Tras explicar una vez más la maldición de Ranma y su viaje a China, decidieron irse a dormir y reunirse a la mañana siguiente para discutir sus próximos pasos con la mente más despejada. A pesar de haber dormido casi todo el día, Akane se sentía agotada al regresar al apartamento. Apenas tuvo fuerzas para contarle a su hermana un resumen de lo sucedido antes de desplomarse en la cama. A la mañana siguiente, Akane y su prometido, que definitivamente no era él, estaban de vuelta en la puerta de la residencia Ayase. Se habían levantado temprano para ir caminando, Akane con su nuevo sombrero puesto y Ranma de nuevo en su cuerpo masculino. Por suerte era fin de semana, así que Akane aún no tenía que pensar si debía arriesgarse a volver a la escuela con su nueva condición. Esto también significaba que tendrían tiempo de sobra para averiguar qué hacer con la condición mucho más urgente de Okarun. Dicha condición parecía cuestionable. Señorita Ayase. Akane y Ranma observaban atónitos al trío reunido frente al pequeño santuario. Momo y su abuela, de una apariencia sorprendentemente joven, estaban frente a Okarun, quien parecía estar sufriendo algo. Su rostro estaba contraído por el pánico y movía los brazos y las piernas de forma errática. Parecía estar sufriendo un dolor intenso. Hola, los saludó Ranma mientras él y Akane se acercaban. ¿Hemos presenciado algo? ¿Qué le pasa a Okarun? ¿Se está intensificando su maldición o algo así? Preguntó Akane preocupada. Momo estaba allí, claramente pendiente de él, así que ¿por qué parecía tan angustiado? Dijo Seiko. A juzgar por su atuendo y la máscara de ojos de gato que llevaba, se notaba que se había levantado hacía poco. Aún así, eso no le impidió fumar un cigarrillo. Cómo era capaz de fumar tantos y seguir pareciendo tan joven era un completo misterio para Akane. El chico necesita ir al baño sí o sí. Pero Momo no puede apartar la vista de él sin que se active la maldición, así que estamos intentando averiguar qué hacer. Le repito que debería quedarse mirándolo. Y te lo sigo diciendo, ni en sueños voy a hacer eso. Gruñó Momo con irritación. Oh, dijo Akane. Supuso que tenía sentido. El pobre chico había tenido que permanecer encerrado en el santuario todo el tiempo, así que no habría tenido oportunidad de hacer sus necesidades. ¡Qué situación tan embarazosa! Otra razón más para ayudarlo a curar esa maldición cuanto antes. Dijiste que tus nuevos poderes te permiten ver y suprimir auras, ¿verdad? Le dijo Seiko a su nieta. Momo asintió. Sí. Ya sea una persona, un objeto o esta maldición, puedo verlos. Y al conectarme con esas auras, puedo manipularlos. Así funcionaban los poderes de Momo. Akane los había visto en acción, pero no había comprendido del todo la relación entre suprimir maldiciones y lanzar objetos físicos. Sin embargo, sí había visto las manos transparentes que la chica solía conjurar. Incluso podía verlas ahora mismo, unidas al forcejeante Okarun como un lazo entre él y Momo. Intenta cerrar los ojos, sugirió Seiko. Si puedes ver auras, probablemente puedas usar tus otros sentidos para detectarlas. Si logras hacerlo, el niño podrá hacer sus necesidades en paz. Momo parecía insegura. Está bien, lo intentaré, cerró los ojos. Las manos transparentes permanecieron extendidas. Eso no impidió que Okarun se transformara casi de inmediato. ¿Está funcionando? No, dijo Ranma. Momo gimió desesperada. No quiero verlo usar el baño. Akane sintió lástima por ella. Probablemente se moriría de vergüenza si tuviera que hacerlo. Y no quiero que lo veas. Dijo Okarun con voz tensa. ¿Por qué no coges un cubo o algo así y lo dejas entrar en el santuario? Sugirió Ranma. Si haces algo en el santuario, te mato, amenazó Seiko. Ranma se encogió de hombros con aire de disculpa. Lo siento, lo intenté. No puedo más. Estoy al límite. Gritó Okarun.
Necesito usar tu baño. Dicho esto, se dirigió directamente a la casa. Momo corrió tras él, pisándole los talones. Oye, ¿Quién te dio permiso para usar nuestro baño? ¿Una carrera, eh? Pues no vas a ganarme en mi propio terreno. Dijo Seiko con aire competitivo. ¿Por qué se ponía tan competitiva por esto? Los tres salieron corriendo, dejando a Ranma y a ella solos afuera. Parece que la operación ya ha empezado con buen pie, comentó Ranma con indiferencia. ¿Cómo se las arregla para hacer sus necesidades si le faltan sus partes íntimas? Deberías tomarte esto un poco más en serio, dijo Akane, cruzándose de brazos. Todo esto debe ser muy duro para Okarun. Si no lo solucionamos, nunca podrá volver a tener una vida normal. Mira lo que acaba de pasar. Ni siquiera puede ir al baño solo. Me lo tomo muy en serio, dijo Ranma a la defensiva. No es culpa mía que estés más tenso que un reloj. Relájate. Solo tengo que darle una paliza a una vieja chiflada y listo. Ella le dirigió una mirada de desaprobación. ¿Eso es todo lo que tienes que hacer? ¿Acaso olvidaste que estamos todos juntos en esto? Sí, bueno. Ranma se frotó la nuca, con una expresión de conflicto en el rostro. Para ser sincero, creo que sería mejor que el resto se mantuviera al margen y me dejara encargarme yo. Akane se burló. ¿Qué, crees que solo porque fuiste tú quien tuvo que pelear con ella ayer, piensas que el resto de nosotros no podemos con esto? Bueno, más o menos, sí, dijo con sencillez. Su ojo se crispó ante su comentario descarado. Por si lo olvidaste, fuimos Momo y yo quienes derrotamos a esa alienígena gigante ayer. La única razón por la que aún estabas en condiciones de luchar contra ella fue porque estuviste corriendo y esquivando todo el tiempo. Ranma puso los ojos en blanco. Te prendías fuego. ¡Qué impresionante! Estuve esquivándolo todo el tiempo porque soy lo suficientemente bueno como para que no me alcanzara. Con lo lento que eres, dudo que pudieras siquiera tocar a Turbo Granny. Akane sintió que la rabia le subía a la cabeza. ¿Quién se creía ese imbécil? ¿Acaso pensaba que solo porque había viajado mucho para entrenar era superior a ella? Ella también era artista marcial. De acuerdo, dijo. Retrocedió unos pasos y adoptó una postura de combate. ¿Te crees tan importante? Demuéstralo con un combate. Ranma la miró con una expresión de fastidio. ¿En serio? Por supuesto, afirmó. De todas formas, he querido pelear contigo desde que apareciste. Vamos, hagamos un combate, un practicante de todo vale contra otro. Veamos quién es más fuerte. ¿O acaso tienes miedo de perder? Ranma levantó la vista bruscamente. Claro que no tengo miedo de perder. Suspiró. Bien, como quieras. Ambos se pusieron en posición. Su ring. La propia residencia Ayase. Era lo suficientemente espaciosa para un duelo, como lo había demostrado su encuentro con el alienígena luchador de sumo. Claro que esta sesión de entrenamiento tendría muchos menos daños colaterales que aquel encuentro. Akane se mantenía alerta, preparada para contrarrestar cualquier ataque. Ranma, en cambio, permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Estaba completamente despreocupado, como si no le importara nada en el mundo. ¿Y bien? Exigió con irritación. Toma una postura. Estoy bien, respondió con indiferencia. Ven a por mí cuando quieras. Akane apretó los dientes. ¿Así que este cretino se creía intocable? Pues estaba a punto de llevarse una desagradable sorpresa. Se abalanzó sobre él, dispuesta a partirle la nariz. Con un grito de rabia, le lanzó un puñetazo. Su puño golpeó el aire cuando Ranma la esquivó por completo. Se dio cuenta tardíamente de que había puesto demasiada fuerza en el puñetazo y tuvo que obligarse a detenerse. Y ¡pum! Muerte a manos de la vieja demonio. Un final trágico, la verdad.
casi tan trágico como ahogarse en un manantial cualquiera en las montañas y maldecir a todo el que se cruce en tu camino. Escuchó la voz burlona de Ranma a sus espaldas. Su rostro se puso rojo de ira y vergüenza al ver lo fácil que la había esquivado. Se giró bruscamente para enfrentarlo, lista para la segunda ronda. Se quedó allí, tan despreocupado como siempre, haciendo girar una gorra azul marino alrededor de su dedo. Sus ojos se abrieron de par en par. Se llevó las manos a la cabeza. En lugar de la tela de su sombrero, sintieron la aspereza de sus cuernos, expuestos al aire. Oh, oye. Devuélvelo. Ranma le sonrió con picardía. Oblígame. Akane se abalanzó sobre el sombrero, pero Ranma lo esquivó con la misma facilidad de antes. Idiota. Esto no tiene gracia. Quédate quieto. Lo persiguió por todo el recinto, intentando en vano recuperar su sombrero de manos de aquel canalla escurridizo. Cuando su incapacidad para ganar el juego de la pelota la superó, perdió los estribos y empezó a lanzarle puñetazos y patadas. Nada de lo que hacía parecía siquiera rozarlo. Por esto. ¿Por qué? Odio a los hombres. Señorita Tendo. Señor Saotome. Tenemos un problema serio. El puño de Akane pasó rozando a Ranma otra vez y casi le da en la cara a Okarun. Por suerte, logró retroceder justo a tiempo para evitar romperle las gafas, además de otras cosas. El pobre seguía visiblemente asustado por el susto. Oh, Okarun. Hizo una profunda reverencia. Lo siento mucho. Casi no te veo. Está bien, dijo Okarun con voz temblorosa. Akane sintió que le volvían a poner el sombrero al revés. Se lo arregló y miró a Ranma con furia, quien le devolvió la mirada con una sonrisa arrogante. ¿Así que quieres decir que es un empate? Akane estaba furiosa. Podría haberle dado otro golpe si Momo no hubiera salido de la casa tras Okarun con una expresión de enfado en el rostro. Chicos, tenemos un problema serio, dijo. Nos contactó Turbo Granny. Mi maldición es contagiosa gracias a este mocoso. Puedo maldecir a cualquiera que mire, hasta la muerte. Se acabó el juego, ¿entiendes? No te daré más tiempo. Ven al túnel esta noche o usaré al niño para maldecir y matar a todos. El túnel, esta noche, ¿entendido? Ese había sido el mensaje que dejó Turbo Granny. A Momo todavía le daban escalofríos al recordarlo. La figura informe y amenazante del yokai hablándole mientras el resto del mundo se congelaba a su alrededor. Y cómo la sangre empezó a correr por la cabeza de su abuela, saliendo de su nariz y orejas sin que ella se diera cuenta. Definitivamente no era una broma, de eso no cabía duda. Esa vieja bruja iba en serio. ¿Qué bruja? ¿Tenemos que irnos esta noche?, exclamó Akane una vez que Momo terminó de contar lo que había sucedido mientras Okarun estaba en el baño. Eso no nos deja mucho tiempo. Ranma golpeó su puño contra la palma de su mano. Me parece bien. Cuanto antes, mejor, ¿no? Fuiste tú quien dijo que teníamos que curar a Okarun lo antes posible. Quiero decir, sí lo hice, pero, Akane dejó la frase inconclusa. No tenemos mucho tiempo. Tendremos que planificar y preparar todo lo posible hoy, dijo la abuela con autoridad. Levantó un dedo. Primer paso. El desayuno. Varios minutos después, los cuatro se sentaron con bandejas de comida a sus lados. Decidieron comer en el pórtico del santuario, con Okarun dentro del santuario mismo, para que Momo no tuviera que reprimir la maldición mientras comía. ¿Y cuál es el segundo paso?, preguntó Momo con curiosidad tras tragar un bocado de comida. Te lo diré cuando lo averigüe. La abuela es muy servicial. Su abuela suspiró. Sinceramente, esta situación difícilmente podría ser peor. Lo ideal habría sido que entrenaras bien tus nuevos poderes antes de enviarte a luchar contra un yokai de su nivel. Tal como están las cosas, nuestras probabilidades son bastante escasas.
No se preocupen, chicos, aseguró Ranma, que ya se había engullido todo el desayuno. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. Ayer me las arreglé sin problemas, puedo volver a hacerlo. Levantó el puño con confianza. O sea, 100 kilómetros por hora. No está nada mal. ¿Puedes correr a más de 100 kilómetros por hora, señor Saotome? Preguntó Karun asombrado. Eso es increíble. La confianza de Ranma flaqueó un poco. Bueno, tal vez no pueda correr tan rápido, pero seguro que puedo dar puñetazos así de rápido. Probablemente. Siendo sincera, Momo estaba de acuerdo con él. Con poderes de maldición aterradores o no, solo era una ancianita bastante rápida. ¿Qué tan mala podía ser? Ya se habían encargado del alienígena luchador de sumo sin problemas, y en Okarun, Momo no tuvo mayores dificultades para controlar su maldición. ¿Acaso la vieja bruja sería mucho peor? No la subestimes, dijo la abuela con gravedad. Enfrentarse a un títere maldito y enfrentarse a la verdadera en su propio terreno son dos cosas totalmente distintas. Eres bastante fuerte, pero la destreza marcial bruta tiene sus límites contra ella. Eso es. ¿Qué pasará si la abuela Turbo logra maldecirte también a ti? Se preocupó Karun, mirando a Ranma. Es lo suficientemente fuerte en mi débil cuerpo, estaremos perdidos si consigue el tuyo. Sí, y también te comerá la polla, añadió Momo con naturalidad, casi provocando que Akane se atragantara con la comida. Qué inocente era. En opinión de Momo, debería relajarse un poco. La expresión de Ranma se congeló al oír que se planteaba ese escenario. A pesar de la falta de cambios visibles en sus emociones, estaba palideciendo progresivamente. De repente, se vació el resto del vaso sobre la cabeza. Ella. No, insistía en que seguía siendo un hombre, incluso en ese cuerpo, les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Voy a pelear con ella así. Qué rápido desaparece el orgullo masculino, señaló Akane. Ah, cállate. Momo se encogió de hombros. Bueno, problema resuelto. Ver a un hombre transformarse espontáneamente en mujer fue una experiencia novedosa, del tipo que ella creía que solo ocurría en mangas dirigidos a públicos específicos. Era algo gracioso, a pesar de verse y actuar exactamente igual, la vibra que Ranma desprendía en cada forma se sentía diferente. Aunque tal vez solo fuera la imaginación de Momo. Aún guardaba buenos recuerdos de ver a Ranma en su forma femenina dándole una paliza a su ex, así que era difícil no considerar esa faceta suya como la más genial. Una vez que todos terminaron de desayunar, se reunieron alrededor de la abuela de Momo. La anciana dibujó un círculo en la tierra con un palo. Como les expliqué anoche, los espíritus atados son más fuertes cuando están en su territorio. En mi opinión, lo mejor será atraer a la abuela Turbo fuera de su territorio, es decir, fuera de la ciudad de Shono por completo. Si lo hacen, se debilitará lo suficiente como para poder derrotarla. Trazó una línea desde el interior del círculo hacia el exterior para enfatizar. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Preguntó Momo. Su abuela los señaló a los cuatro. Van a jugar a las escondidas con ella. Todos parpadearon confundidos. Es tan rápida que cree que nadie puede ganarle. Así que si la retan a una carrera de velocidad, seguro que acepta sin pensarlo dos veces. Aprovecharán eso a su favor. Esto nunca va a funcionar, se quejó Momo. Quizás Ranma o Akane podrían lograr algo, pero yo tengo piernas de fideos y Okarun es prácticamente inútil. ¿Cómo van a correr por la mitad de toda la ciudad cargando con todo ese equipaje extra? Su abuela se cruzó de brazos pensativa. Esa es la gran pregunta, ¿no es así? Creo que tengo una idea. Quizás. Todas las miradas se dirigieron a Okarun, quien pareció encogerse ante la atención. Si tienes una idea, dila de una vez, exigió la abuela de Momo. El chico tímido se frotó la nuca con nerviosismo.
Bueno, la cosa es que, estaba pensando, ¿y si intentáramos usar la maldición de la abuela Turbo a nuestro favor? Como si pudiéramos usar los poderes sin ser poseído. ¿Eso es siquiera posible? Preguntó Akane, mirando a Momo. Momo se encogió de hombros. No sé. Nunca lo he probado. Miró a su abuela para ver si ella tenía alguna idea. La medium se frotó la barbilla. Podría valer la pena intentarlo. Momo, intenta buscar la diferencia en el aura entre el poder de Turbo Granny y su voluntad. Si no puedes diferenciarlas, entonces intenta aflojar tu control sobre la maldición poco a poco, lo suficiente para que penetre en el cuerpo del niño pero no en su mente. Momo no tenía ni idea de si sería capaz de hacerlo, pero supuso que no perdía nada con intentarlo. Aunque, por otro lado, existía una buena posibilidad de que le doliera mucho si, de alguna manera, metía la pata y dejaba escapar a Turbo Granny. En fin, ya se ocuparían de eso cuando llegara el momento. Muy bien, todos, apártense. Voy a intentarlo. Todos le dieron espacio a Okarun mientras Momo se concentraba. Por más que lo intentó, no pudo distinguir una parte del aura de la maldición de otra. Así que, en lugar de eso, aflojó su agarre ligeramente. La fresca sensación del aura se deslizó entre las grietas de sus dedos psíquicos y se proyectó hacia afuera, hacia Okarun. Gak. Gruñó Okarun mientras la forma de Turbo Granny comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Okarun. Gritó. No te detengas, señorita Ayase. Suplicó, a pesar de la evidente angustia que sentía. Sigue. Necesito hacer esto, para poder serles útil, a todos ustedes. Conmovida por su determinación, asintió con la cabeza y continuó. Aún no estaba segura de qué se necesitaría para que esto funcionara. Tal vez sujetar un poco más fuerte aquí. Un poco más flojo aquí. Cuando despertó sus poderes por primera vez, sintió que podía hacer cualquier cosa con solo desearlo. Ni siquiera necesitó sus manos fantasmales para derrotar a sus secuestradores, solo una patada firme y contundente. Su abuela decía que ese probablemente había sido todo el potencial de su poder, pero ahora estaba sellado en su interior, esperando ser liberado poco a poco. Intentó acceder a parte de ese potencial bloqueado. Si pudiera simplemente infundirle la voluntad a la abuela Turbo, como lo había hecho en el OVNI, entonces entonces le ocurrió algo extraño a Okarun. Su cuerpo estaba cambiando, pero no como de costumbre. Sus extremidades seguían alargándose, sus pies crecían y su cabello se volvía completamente blanco. No era la melena salvaje del antiguo yokai, sino que se había alargado un poco y se había vuelto más ondulado, como una llama ardiente, con vetas rojas que lo atravesaban. Un par de vetas rojas también le recorrían la cara, pasando por sus ojos, ahora igualmente rojos. Esas vetas desaparecían en la mandíbula agrandada que solía acompañar su transformación en Turbo Granny. Esta vez, sin embargo, la mandíbula era el único cambio visible en su piel, y tal como estaba ahora, parecía más una máscara retorcida que una parte de su cuerpo. Todos contemplaron con asombro la nueva transformación de Okarun. El chico, ahora con un aspecto algo malvado, permanecía allí encorvado. Los miró, y la luz se reflejó en sus grandes gafas redondas, ocultando sus ojos. Ese efecto, que antes solo lo hacía parecer más nerd, ahora le daba un aire genial. Pero, ¿era realmente Okarun quien estaba allí, o Turbo Granny se había apoderado de él? Todos esperaron con la respiración contenida a que hiciera algún movimiento que les revelara la verdad. ¡Qué fastidio! El tenso silencio fue reemplazado por uno de estupefacción. Por su parte, Okarun no hizo ningún movimiento más que quedarse allí de pie, observándolos a todos con un aura inusualmente sombría. Okarun, amigo, ¿estás bien? Preguntó Momo con cautela. Oh, sí. Mejor que nunca. Pero también más desanimado que nunca. Esto no es Turbo Granny tomando el control, ¿verdad?
Preguntó Akane, la única presente que aún no había tenido un encuentro directo con el viejo yokai. Ranma negó con la cabeza. Nga. La abuela Turbo está mucho más hambrienta. ¿Se supone que debe ponerse así de melancólico? Le preguntó Momo a su abuela. La medium se encogió de hombros. Se giró hacia Okarun. Oye, chico. Si te sientes lo suficientemente lúcido, ¿por qué no hacemos una prueba con tus poderes? Claro que sí. Pero no te hagas muchas ilusiones. Probablemente lo estropee. Soy un tipo un poco torpe. Al oír esa frase, Momo sintió como si se le rompiera un cristal en la cabeza. Esa frase clásica de Ken Takakura que siempre le aceleraba el corazón, dicha con esa voz tan intensa, fue como si le clavaran una flecha en el alma. En ese instante, su corazón se marchitó y se desangró porque no era Ken Takakura quien lo decía. Era Okarun, el empollón obsesionado con los extraterrestres, que a veces era un buen tipo, pero para nada su tipo, y para nada Ken Takakura. Se acurrucó en el suelo, llorando angustiada por el cruel destino que el mundo le había deparado. Ni siquiera le importaban las miradas extrañas que le dirigían Ranma y Akane. Nada importaba en este mundo perverso y sin Dios. ¿Está bien?, preguntó Ranma. La abuela de Momo le restó importancia. No pasa nada, a veces se pone así. Probablemente sea culpa mía. Si no fuera tan torpe, esto no habría pasado, se lamentó Okarun. Su abuela juntó las manos. Muy bien, basta de tonterías. Tú, Ranma, ponte en posición. Vas a ser nuestro conejillo de indias. Supongo que no puedo decir que no, preguntó, mientras ya se colocaba frente a Okarun. Eres el hombre grande y fuerte que dice que puede derrotar a Turbo Grandi, ¿verdad? Actúa como tal. Bien, como quieras. Se puso en posición de combate. Muy bien, Okarun, enséñame de qué eres capaz. Okarun se crujió el cuello de una manera totalmente inusual. Entendido, tío. Solo una advertencia. Siento que estoy desbordado de poder ahora mismo. No sé si podré contenerme. Un silencio se apoderó del ambiente mientras Ranma y Okarun se miraban fijamente. Momo casi parpadeó y se lo perdió cuando Okarun hizo su movimiento. Como si hubiera salido disparado de un cañón, prácticamente voló hacia adelante de bruces. Al principio, Momo había estado de acuerdo con Ranma cuando dijo que la velocidad de 100 km por hora de Turbo Grandi no era tan rápida. Después de todo, un coche en la autopista podía alcanzar esas velocidades con facilidad. Sin embargo, ver a un ser humano lanzarse repentinamente a esa velocidad era mucho más impresionante de lo que las cifras sugerían. Quizás aún más impresionante que la velocidad de Okarun fue el hecho de que Ranma esquivara por poco a la bala humana. Su trenza ondeaba salvajemente con el viento provocado por el veloz paso de Okarun. La bala de Okarun pasó zumbando a su lado, desapareciendo entre los árboles detrás del santuario. Varios árboles se desplomaron, sus troncos hechos pedazos a su paso. Fue una increíble demostración de velocidad y poder. Menos mal que no había impactado contra ningún edificio. A juzgar por la expresión de alivio en el rostro de Ranma, él también se alegró de que no le hubiera alcanzado. En un abrir y cerrar de ojos, Okarun reapareció en el lugar, con las manos en los bolsillos, como si no acabara de destrozar varios troncos de árboles con la cara. Momo sonrió. Con semejante poder de su lado, estarían totalmente preparadas para su enfrentamiento con Turbo Grandi. Entre las cuatro, esa anciana no sabría ni qué le había pasado. Eso fue genial, dijo Okarun con frialdad. Estos poderes son increíbles. Se sienten de repente, volvió a la normalidad y se dobló de dolor. Doloroso. Momo parpadeó. ¿Eh? Siento que todo mi cuerpo se está desgarrando. Exclamó con voz entrecortada. Mi cuerpo no puede soportar la tensión del poder total de Turbo Grandi. Todos lo observaron retorcerse de dolor en el suelo.
Esto va a ser un problema, concluyó Momo. Maldita sea, por un segundo también fue bastante genial, se lamentó Ranma. Mierda, el niño no tiene resistencia. Y no tenemos tiempo para ayudarlo a desarrollarla. Su abuela maldijo. Bueno, fue un placer conocerlos, chicos. Espera. Suplicó Karun. Me duele, pero creo que aún puedo darlo todo una vez más. Todavía podré ayudarlos. No te preocupes, Okarun, dijo Akane con una sonrisa tranquilizadora. No tienes que esforzarte tanto. Encontraremos la manera de ganar para que no tengas que volver a lastimarte así. Okarun inclinó la cabeza. Pero, quiero ayudar. Hundió los dedos en la tierra, dejando huellas. Cuando Turbo Granny me maldijo, no pude salvar a la señorita Ayase de esos alienígenas. Y luego, durante la pelea con el monstruo de Floodwatch, fui completamente inútil. Estaba tan asustado que lo único que pude hacer fue quedarme sentado mirando mientras ustedes arriesgaban sus vidas. Ya han hecho mucho por mí, y ahora van a acompañarme a luchar contra Turbo Granny, aunque no obtengan nada a cambio. Levantó la cabeza para mirarlos. Las lágrimas corrían por su rostro. No quiero esconderme detrás de ustedes otra vez. Quiero luchar junto a ustedes también. Okarun, dijo Akane, llevándose una mano al corazón. La abuela de Momo suspiró. Si quieres ayudar, descansa un poco. Dijiste que crees que puedes darlo todo 2 veces antes de quedar exhausto, así que recupera energías para tener tus 2 máximos esfuerzos listos para esta noche. Probablemente los necesitarás. Okarun inclinó la cabeza de nuevo. Sí, señora. Luego se dirigió a Momo. Lo siguiente que tenemos que hacer es que te acostumbres lo más posible a usar tus nuevos poderes. Muñeco de pruebas, ven aquí. ¿A quién llamas tonta, bruja? Se quejó Ranma. Su abuela lo ignoró. Usa tu poder para recoger algunas de las piedras y cosas que hay por ahí e intenta golpearlo con ellas. Si no puedes darle, no tendrás ninguna posibilidad de golpear a la abuela Turbo. De acuerdo, dijo ella, haciendo lo que le indicaron y agarrando unas piedras cercanas. Okarun también hizo lo que le dijeron y regresó al santuario, dejándole así el uso completo de ambas manos. Le dedicó una sonrisa maliciosa a Ranma. ¿Así que todavía crees que no puedo conseguir un buen chico si quiero? Pues te voy a demostrar lo bien que puedo conquistar a este. ¿Sigues enfadado por eso?, preguntó Ranma con incredulidad. ¿Y cómo podría eso demostrar tu punto? Mi venganza durará 1000 veranos. ¿Sí? Empezó a lanzar piedras al chico de género opuesto con total desenfreno. El chico gritó y empezó a saltar para alejarse. Mientras Momo perseguía a Ranma por el patio arrojándole piedras, Akane decidió esperar y observar junto al santuario con Okarun y Seiko. No entendía cómo los dos podían estar tan despreocupados en el patio en un momento como ese, especialmente considerando la situación a la que se enfrentaban. Mentiría si dijera que su confianza no se vio un poco afectada, tanto por las demostraciones de habilidad de Ranma como por la exhibición del poder de Turbo Granny por parte de Okarun. Esta última había demostrado tal velocidad y fuerza en un solo movimiento, y Turbo Granny sería capaz de lanzar ataques así sin más. Era difícil no sentir que su entrenamiento no había sido suficiente para prepararla para esto. Oye, señorita Tendo. Lo siento, volvió a mirar a Okarun, encorvado en el santuario, evitando el contacto visual como de costumbre. Nada que ver con la personalidad que había adoptado al usar el poder de Turbo Granny. Ahora que lo observaba, había cambiado un poco su cabello desde aquella primera transformación. Se veía algo más desaliñado que antes, pero no en el mal sentido. ¿Para qué esta vez?, respondió ella. Honestamente, este chico tenía que dejar de disculparse tanto. Aunque supuso que eso era preferible a ser un cretino arrogante, como algunas personas. Es que, sé que solo te obligas a ayudarme porque sientes lástima por mí, dijo con desánimo. ¿Eh?
¿Qué te hace pensar que me estoy forzando? Preguntó, genuinamente confundida. Bueno, te oí decir antes que odias a los hombres, y yo soy un hombre, así que... Akane agitó las manos. Oh, no, no. No me refería a ti. Solo quería decir, ya sabes, a los chicos en general. Los hombros de Okarun se encogieron aún más. Ah, ya veo. Así que, en general, no cumplo con los requisitos para ser considerado un hombre, eso no es lo que quise decir. Dijo frenéticamente, sin querer dañar aún más la autoestima del pobre chico. Bueno, le falta su... empezó Seiko. Eso no viene al caso. La interrumpió Akane. Ese sí. Asentió Karun con vehemencia. Soy un hombre, independientemente de lo que tenga o no tenga entre las piernas ahora mismo. El señor Saotome estaría de acuerdo conmigo. Seiko resopló. Sí, estoy segura de que lo haría. De todas formas, no te preocupes, Okarun, le aseguró Akane. Es que, tuve malas experiencias con los chicos de mi antiguo colegio, y Ranma me estaba dando muchos la lata en aquel entonces. Esa es la única razón por la que dije lo que dije. Créeme, no te pareces en nada a él ni a mis antiguos compañeros. Y eso es bueno. Okarun dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal. Estaba muy preocupado de que solo me vieras como una molestia después de que te detuviera en el pasillo y empezara a molestarte con mi afición por lo oculto. Y justo después de que me defendieras, Akane rió con nerviosismo. Recordaba haberse sentido increíblemente incómoda con él en aquel entonces, la verdad. Se había alegrado en silencio cuando Momo intervino y empezó a discutir con él, simplemente porque le había dado una excusa para irse. Ahora se sentía un poco mal por ello. Sobre todo porque ya no podía descartar la existencia de extraterrestres como mera superstición. Pensándolo bien, probablemente el chico solo quería compartir su pasión con alguien que lo escuchara. Akane no había estado dispuesta a ser esa persona en aquel momento, pero ahora... Okarun se aventuró a preguntar. Cuando tengamos tiempo, ¿por qué no me cuentas algo sobre los extraterrestres? Creo que debería empezar a familiarizarme con ellos si quiero encontrar una solución a esto. Señaló su sombrero, mostrando los cuernos que llevaba debajo. Okarun la miró fijamente, con la boca abierta y los ojos llenos de una emoción desbordante. Me encantaría, señorita Tendo. Le contaré todo lo que quiera saber. Los últimos avistamientos, las teorías más populares, lo que sea. Cualquier cosa En su afán, se había asomado accidentalmente más allá del umbral de su zona segura. Las partes de su cuerpo que quedaron fuera de su alcance se transformaron inmediatamente en la forma arrugada que Akane le había visto adoptar varias veces antes. Seiko rápidamente lo empujó de vuelta a la línea. Idiota. Quédate ahí. Lo siento, ¿estás bien, Okarun? Preguntó Akane. Takakura. ¿Eh? Mi verdadero nombre es Ken Takakura, respondió tímidamente. Okarun es solo un apodo que me puso la señorita Ayase. Seiko resopló. PFF. Espera, ¿tu nombre es realmente Ken Takakura? ¿Como ese actor del que Momo está obsesionada? Bueno, sí. Supongo que resulta que comparto nombre con él, respondió con sencillez. La anciana no pudo contener la risa. Eso no tiene precio. Quédense aquí. Tengo que cumplir con mi deber de abuela y burlarme de mi nieta inmediatamente. Dicho esto, ambos adolescentes la vieron alejarse hacia donde el entrenamiento de Momo y Ranma había escalado de lanzar piedras a balancearse con uno de los árboles que Okarun había derribado antes. Oye, Momo. Cuando nos dijiste ayer que siempre pensabas en tu querido Ken cuando estabas triste, no tenía ni idea de qué te referías al de las gafas de allá. Los gritos de angustia de Momo no tardaron en llegar. Akane soltó una risita al ver la escena. Luego se volvió hacia Ken con una sonrisa sincera.
Bueno, entonces, tengo muchas ganas de conocerte mejor, Ken. El chico chilló y se dio la vuelta, con la cara roja como un tomate. JJ, solo Takakura está bien. No sé si mi corazón podría soportar que me llamaras por mi nombre de pila. Muy bien, Takakura, dijo, extendiendo la mano sobre el umbral del santuario. Espero que podamos ser buenas amigas, Takakura. Takakura se aferró a su mano como si fuera su salvavidas. Ese sí. Yo también. El corazón de Akane se llenó de determinación. No se trataba solo de una muestra de amistad, sino de una promesa. La promesa de que sobrevivirían juntos a la noche. Sintiéndose preparada o no, lucharía contra Turbo Gran con todas sus fuerzas y más. Por el bien de Takakura. Ranma y Momo se desplomaron sobre la mesa, exhaustos. El primero, de tanto correr y esquivar objetos que le lanzaban. La segunda, de tanto correr y lanzar objetos. La abuela de Momo les había dado permiso para descansar hasta el anochecer, momento en el que se dirigirían a la ciudad de Shono para darle una paliza a una anciana. Ranma se habría reído de lo absurda que era la situación, si no fuera porque llevaba meses peleando con pandas con regularidad. Su tolerancia al absurdo se había descontrolado hacía tiempo. Para que conste, dijo Momo a su lado, si la abuela no hubiera aparecido para fastidiar, te habría atrapado sin duda. Claro que no lo habrías hecho, negó Ranma. Hay que admitir que Momo se había acercado más de lo que Ranma esperaba. Un hecho que resultaba algo preocupante dado el aumento constante de tamaño de los objetos con los que intentaba golpearlo. Y Ranma pensaba que Akane era una marimacho violenta. Momo era algo completamente distinto. Aunque quizás marimacho no fuera la palabra adecuada para describirla. Bueno. Aún así, no era la chica más violenta que Ranma había conocido. Se estremeció al recordarla. Pero, ¿cómo es que te volviste tan fuerte y rápido? Preguntó Momo. ¿En serio no tienes poderes como los míos y los de Okarun? No, simplemente he entrenado muchísimo, respondió con lo que él consideraba una actitud humilde. Mi padre me ha llevado a todas partes para entrenar, para perfeccionar nuestro arte y todo eso. ¡Guau! Así que eres como un auténtico guerrero errante. ¿Qué se siente al viajar por ahí aprendiendo a patear traseros? Preguntó Momo con interés. Está bien, supongo. Puedo ver lugares interesantes y aprender técnicas geniales. Aunque también tengo que aguantar las tonterías de papá las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo cual puede ser un verdadero fastidio. La verdad es que Ranma no le dio muchas vueltas. Desde que tenía memoria, siempre había ido a donde papá los llevaba y, en general, había hecho lo que le decía. No solía pensar en cómo se sentía realmente con su estilo de vida errante. La introspección no era precisamente su fuerte. Entonces, tu padre, supongo que era el que estaba contigo cuando nos conocimos, en todo el asunto con mi ex. Preguntó Momo. Sí, era él. Estábamos a punto de ir a ver a Akane y a su hermana mayor. Bueno, en realidad me arrastró para que fuera. Lo hace mucho. Ranma se frotó la nuca, donde juró que aún sentía un chichón dolorido. Deberías haberlo visto cuando me llevó a casa de su padre al regresar a Japón. El muy cabrón me golpeó en la cabeza con una señal de tráfico para que fuera. Joder, suena extremo, dijo la chica que apenas 20 minutos antes le había estado lanzando árboles enteros. ¿De verdad ibas a encontrarte con un amigo de la familia, tan aterrador que tuvo que obligarte a ir? No fue eso, dejó la frase inconclusa. Iba a mencionar su compromiso no deseado, pero lo descartó. Cuanto menos gente lo supiera, mejor, en su opinión. Se conformaría con fingir que el compromiso nunca existió. Bah, olvídalo. No es importante. ¿Y tú? ¿Cómo es vivir con una medium? Momo lo pensó un momento. Supongo que no es nada del otro mundo. Nunca había visto un espíritu, así que mi vida era bastante normal.
aparte de algunas tradiciones y enseñanzas raras que la abuela intentaba inculcarme. Era una niña bastante testaruda, así que casi siempre la mandaba a paseo. Nunca llegó a ser tan grave como para que tuviera que golpearme en la cabeza con una señal de tráfico. Su expresión cambió, volviéndose más sombría. Aún así, que sea medium es importante para mí. Me ha criado sola desde pequeña, ¿sabes? Sus enseñanzas son parte de mí. Estoy muy orgullosa de ser su nieta, aunque nunca haya podido decírselo a la cara. Quizás parte de la razón por la que estoy tan decidida a involucrarme en la situación de Okarun es porque quiero formar parte de la parte de su vida que rechacé durante mi infancia. Miró a Ranma y notó que la observaba fijamente. Un ligero rubor tiñó sus mejillas ante la atención. Lo disimuló con una risa tímida. Perdón, supongo que parezco estar divagando, ¿verdad? No, creo que lo entiendo. Papá a veces es un poco difícil, pero es la única familia que he conocido, y me gustan mucho las artes marciales. No sé qué haría sin ellas. Cruzó las manos detrás de la cabeza intentando parecer distante y despreocupado. Y oye, ahora puedo usar todo ese entrenamiento para ayudarlos. Así que todo sale bien. Momo asintió con la cabeza, comprendiendo. Contaremos contigo, le dedicó una sonrisa radiante. La verdad es que tengo ganas de verte patear traseros de nuevo en modo chica. Ranma ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Eh? Me viste pelear contra el luchador de sumo cuando era hombre. ¿Cuál es la diferencia? Nada importante, respondió simplemente. No dio más detalles al respecto. Realmente no entiendo a las chicas, pensó Ranma para sí mismo. El sonido de la puerta principal al abrirse les alertó de la llegada de la abuela de Momo. Había cambiado de atuendo y ahora vestía la indumentaria tradicional de una sacerdotisa, en marcado contraste con la ropa informal a la que Ranma se había acostumbrado a verla. La anciana, de aspecto juvenil, entró en el comedor y, sin ceremonias, dejó caer una pila de ropa doblada sobre la mesa frente a ellos. Toma, dijo. Ponte esto. Momo alzó una de las prendas. Parecía otro conjunto de ropas de sacerdotisa. ¿Qué es todo esto? Esta ropa te protegerá de los malos espíritus, respondió su abuela. Momo puso mala cara. ¿De verdad necesitamos esto? Estas túnicas no son para nada mi estilo. Cállate y póntelos, ordenó Seiko. Tú también, Saotome. Ranma alzó su propia ropa, que era idéntica a la que Momo había recibido. Creo que hay un error aquí. Parecen ropa de chica. No te equivoques. Solo tenía un par de prendas de hombre que te quedarán bien, y se las di a Takakura. A su lado, Momo se estremeció violentamente al oír el nombre real de Okarun. Ranma no tenía ni idea de quién era ese tal Ken Takakura, pero Momo debía de estar locamente enamorada de él si con solo mencionar su nombre reaccionaba así. Seiko continuó. Claro, tengo ropa de hombre más grande para ti si te apetece arriesgar la otra mitad de tu virilidad. Y bien. Ranma se estremeció al oír aquello. Como practicante de artes marciales de toda la vida, estaba dispuesto a arriesgar su vida en cualquier momento. Su hombría era otra historia. Había cosas que simplemente no valía la pena arriesgar. De acuerdo, cedió. Si podía preservar su dignidad como hombre apoyándose un poco en su maldición, entonces supuso que eso era justo lo que tendría que hacer. Momo dejó escapar un suspiro dramático. Voy a cambiarme a mi habitación. Se levantó y se marchó, dejando a Ranma y Seiko solos en la habitación. Seiko, cansada, se sentó a la mesa y extendió un mapa. Parecía ser un mapa de la ciudad de Shono, con las rutas de tren que la atravesaban resaltadas. La medium estudió el mapa con atención. Al ver que no le prestaba atención a Ranma, él supuso que era el momento de ir a cambiarse al baño. ¡Oye! Gritó Seiko de repente justo cuando estaba a punto de salir de la habitación. Se detuvo. ¿Qué pasa?
Seiko no levantó la vista de los mapas mientras se dirigía a él. Gracias por estar ahí para apoyar a Momo durante todo esto. No hay problema, respondió, sorprendido por la sincera gratitud en la voz de la mujer. Casi me topé con esto por casualidad, pero me sentiría mal si los dejara a ella y a Okarun solos para que se las arreglaran solos después de haber llegado tan lejos. Lo agradezco. Si te sientes generoso, me gustaría pedirte una cosa más. Finalmente se giró hacia Ranma. Cuida de ella esta noche. Quiero que todos ustedes regresen aquí con vida, ¿entendido? Ranma dudó un momento antes de responder. Quiero decir, si de verdad quieres mantenerla a salvo, podrías dejarla aquí y dejar que yo me encargue de Turbo Granny. Seiko resopló. Por favor. Si pudiera controlar lo que hace y lo que no hace, no estaríamos en este lío. Una vez que esa chica se propone algo, no hay quien la pare. Suspiró. Además, vas a necesitar su poder para superar esto. Puede que seas un prodigio de las artes marciales, pero vas a necesitar algo más que movimientos espectaculares para ganar. Ranma sintió la tentación de responder con algún comentario sarcástico, pero la mirada amable en sus ojos lo hizo reconsiderarlo. En cambio, asintió a regañadientes. Está bien, cuidaré de ella y de los demás. Una vez hecha esa promesa, Ranma fue a cambiarse mientras Seiko seguía estudiando el mapa de la ciudad de Shono, el lugar que pronto se convertiría en su campo de batalla. Minutos después del atardecer, todo el grupo estaba de pie frente a la casa. Todos se habían vestido con las vestimentas tradicionales de Miko que les había dado la abuela de Momo, a excepción de Okarun, quien llevaba la túnica de un sacerdote sintoísta. Incluso les había dado a todos tocados ornamentales. Momo no tenía ni idea de para qué servían esas coronas cubiertas de flores, pero se sentía ridícula llevándolas. Ranma no hizo ningún esfuerzo por ocultar su disgusto con su atuendo. Sin embargo, Momo no estaba segura de si era porque no le gustaba la ropa en sí o porque lo obligaban a usar ropa de mujer. Akane parecía más serena en comparación, pero Momo aún la notaba moverse incómodamente de vez en cuando. Mientras tanto, no podía adivinar cómo se sentía Okarun tras la máscara que le había puesto su abuela. Yo, no puedo ver nada, murmuró. ¿De verdad esperas que pelee con esto puesto? ¿Seguro que no tienes un ki sagrado o algo así por ahí? Se quejó Ranma. ¿De verdad tenemos que ponernos esto? Se quejó también Momo. Dejen de quejarse, todos, ordenó su abuela al terminar su ritual de oración. Ninguno de ustedes ha luchado contra un espíritu maligno hasta hace unos días, y ahora los lanzan directamente a lo más profundo. Necesitarán toda la ventaja posible. Eso dices, pero ayer nos defendimos muy bien contra los extraterrestres, dijo Momo. Los extraterrestres no existen. Deja de hacer el tonto. Su abuela iba a seguir siendo terca en ese punto, Momo ya lo sabía. En fin, ¿se saben de memoria la ruta de escape que planeé? Sí, ya lo tenemos dominado, danos un poco de crédito, abuela. No te preocupes, si se desvían del camino, los traeré de vuelta, le aseguró Akane a su abuela. Ranma entrecerró los ojos. Cuando dices ellos, no me estarás incluyendo a mí también, ¿verdad? Te lo estás imaginando, te lo aseguro. Mira, dijo Momo. La cuestión es que lo tenemos controlado. Le daremos una paliza y estaremos de vuelta a tiempo para la cena de celebración, ya verás. Su abuela encendió otro cigarrillo, con un aspecto más cansado del que Momo la había visto en mucho tiempo. Esa actitud tuya es la que siempre te mete en problemas. Nunca me hiciste caso, ni siquiera cuando eras niña. Si vas a darme la lata, mejor ahórratelo. Momo se giró hacia la puerta y empezó a caminar. Vamos, chicos, vamos. Momo. ¿Qué pasa ahora, abuela? Su discurso se vio interrumpido cuando un par de brazos la rodearon por detrás. No te dejes matar, susurró su abuela. La expresión de Momo se suavizó, aunque sabía que su abuela no podía verlo.
Sí. No lo haré. Dicho esto, Momo y sus 3 compañeras partieron hacia la ciudad de Shono, listas para enfrentarse al espíritu maligno que había desencadenado todas las rarezas que habían irrumpido en su vida. Le daría una paliza a esa vieja bruja. Y no solo por Okalun. Cuando la abuela Turbo la desafió, amenazó con la vida de la abuela de Momo. Su única familia. Por eso, iba a pagar. Momo se aseguraría de ello. Fin de capítulo.